Dios no solo desea que salgamos airosos y sin daño alguno de este periodo de pandemia, sino que también, y por sobre todas las cosas, que el Evangelio sea difundido como nunca antes. Este es precisamente el mejor tiempo para hacerlo, pues cuando todo a nuestro alrededor se pone cada vez más tenebroso e inestable, tanto más podemos concentrarnos en lo que es verdaderamente esencial y eterno. Cuando ponemos la mirada en las cosas celestiales, los problemas terrenales se ven mucho más diminutos e insignificantes. En esta enseñanza deseo compartir con todos vosotros la palabra rema que el Señor nos dio a nosotros como iglesia, Grace Family Church, sobre cuya base planeamos nuestras actividades futuras. Si bien esto es absolutamente particular para nosotros en especial y no tiene por qué ser copiado por ninguna otra iglesia o ministerio, creo que puede servir de inspiración para muchos. Como habíamos visto en la enseñanza anterior, Dios tiene una palabra rema personal y particular para cada creyente y ministerio en especial. Estamos transitando el tiempo final de la era de la iglesia y el Señor nos sigue animando a echar la red para alcanzar todavía muchos con el Evangelio de la gracia. En Apocalipsis capítulo 1 versículos 10 y 11 leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Yo, o sea Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así es como comienza el libro de Apocalipsis. Este libro de la Biblia adquiere cada vez más actualidad para nosotros, los creyentes, debido a que las cosas allí relatadas están cada vez más cercanas. Jesús, quien se dio a conocer como el Alfa y la Omega, el primero y el último, dirigió sus palabras a las 7 iglesias que están en Asia. Jesús es la cabeza de la iglesia y es también su fundamento. La era de la iglesia comenzó en relación a la primera venida de Cristo a la tierra y su segunda venida, la cual está próxima a suceder. Habrá de marcar el final de dicha era. Jesús, quien dirige aquí sus palabras a la iglesia y con esto a cada uno de los creyentes, hace mención que Él es el primero y el último. Esto nos muestra que la forma hebrea de pensar tiene que ver con ciclos o periodos de tiempo con un comienzo y un final claramente definidos. Nosotros, quienes tenemos una mentalidad occidental, medimos el tiempo en forma más o menos lineal, con intervalos ascendentes o descendentes de vez en cuando, precisamente porque la mentalidad hebrea en relación al tiempo tiene que ver con ciclos, es que las palabras de Jesús están dirigidas a 7 iglesias. En la gematría o numerología hebrea, el dígito 7 representa la perfección o completitud. En este caso en particular, el dígito 7 marca el final de un ciclo de tiempo, mientras nosotros, los occidentales, medimos el tiempo en forma lineal. Dios mide el tiempo en épocas o periodos con un comienzo y un final claramente definidos. Eso lo vemos a través de toda la Biblia. En la palabra de Dios encontramos muchas veces el dígito 7, el cual a veces es denominado también el número divino. Por ejemplo, los 7 días de la creación, las 7 fiestas del pueblo de Israel, las 7 dispensaciones, los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 trompetas del mismo libro, las 7 cartas dirigidas a las iglesias, etc. Por eso, como habíamos dicho anteriormente, el dígito 7 representa algo que está completo y acabado. Teniendo en cuenta que Dios mide los tiempos por medio de ciclos, cada uno de los cuales tiene un principio y un final claramente definidos, vamos a ver entonces su relación
relación con las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, comenzando por la de Éfeso y culminando con la de Laodicea. Estas 7 iglesias mencionadas aquí, las cuales estaban situadas en el Asia Menor, lo que en la actualidad es Turquía, eran iglesias locales que realmente existieron en aquella época. Además, estas 7 iglesias representan 7 periodos diferentes de tiempo en la historia de la iglesia o cuerpo de Cristo en términos generales. Debido a que Jesús, la cabeza misma de la iglesia, es el principio y el fin, no solo dirige estas palabras a estas 7 iglesias locales, sino también a todo el periodo de la era de la iglesia desde su comienzo mismo, después de la obra de la cruz y hasta el final de los tiempos. Dicho de otra manera, este mensaje de Jesús es válido para su iglesia en términos generales desde el momento de su fundación hasta su mismo final. No debemos olvidar que Dios siempre mide el tiempo por medio de ciclos, con un principio y un final claramente definidos. En el Nuevo Testamento existen 2 pasajes principales que tienen estrecha correlación uno con el otro, los cuales describen en detalle la era de la iglesia, desde el comienzo hasta el final. Este lapso de tiempo, denominado era o dispensación de la iglesia, abarca un periodo de 2000 años y algo más. Estos 2 pasajes a los que me refiero son Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde encontramos las 7 cartas a las iglesias, y Mateo capítulo 13, donde Jesús hace referencia a 7 parábolas. No tenemos necesidad de andar a los tumbos, aun a pesar de estar atravesando tiempos difíciles, sino que podemos tener esperanza, pues la luz de la palabra de Dios nos ofrece claridad. Para poder comprender mejor la estrecha relación que existe entre estos 2 pasajes que acabo de mencionar, te invito a considerar junto conmigo el siguiente gráfico. A la izquierda observamos las 7 iglesias descritas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. A la derecha encontramos 7 parábolas de Jesús descritas en Mateo capítulo 13. Primero, la iglesia de Éfeso, cuyo nombre significa codiciada o amada, representa el comienzo mismo de la era de la iglesia, el cual comenzó después de la muerte de Cristo y se extendió aproximadamente hasta el año 100 después de Cristo. Esta era la iglesia donde estaban activos los discípulos y más tarde los primeros apóstoles. Este periodo de tiempo corresponde a la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, la cual habla de la semilla que es plantada. La semilla es el comienzo de lo que luego se deriva en fruto. Los primeros apóstoles fueron aquella semilla de la iglesia plantada por Jesús, la que luego germinó, se expandió y dio fruto. Segundo, la segunda es la iglesia de Esmirna, cuyo nombre significa mirra o amarga, y esta es la iglesia perseguida. Desde el año 100 hasta el 313, los cristianos tuvieron que experimentar la amargura de la persecución. Esta iglesia corresponde con la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. Los cristianos eran la buena semilla que había sido sembrada entre los enemigos o cizaña. La iglesia de Esmirna estaba expuesta a la gran persecución del Imperio Romano, y los cristianos de aquella época experimentaban la amargura y el dolor de la persecución y la angustia del martirio. Ellos eran el trigo entre la cizaña. Tercero, la tercera época en la historia de la iglesia está representada por la iglesia de Pérgamo y corresponde a la era constantiniana, 313 hasta el 600 después de Cristo. Esta época corresponde a la parábola de la semilla de mostaza en Mateo capítulo 13. El nombre Pérgamo significa casada y baluarte o bastión. Esta es la época cuando se constituyó la alianza entre la religión y el Estado, conformando así un bastión o construcción fortificada. El emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Por esa razón es que Jesús habla de la semilla de mostaza, pues en aquel momento, después de terminada la persecución
persecución y por medio de la alianza entre la religión y el Estado, la pequeña semilla del Evangelio se constituyó en un árbol de características gigantescas, denominado Iglesia Universal. Cuarto, la próxima iglesia es la de Tiatira y abarcó el periodo de tiempo comprendido entre los años 600 hasta el 1517 de la era de la iglesia. Esta corresponde a la parábola de la levadura de Mateo capítulo 13. El nombre Tiatira podría resumirse de la siguiente manera: continuo sacrificio, ofrenda, prácticas paganas, indulgencias, doctrinas erróneas o herejías. Este es el tiempo cuando la Iglesia Católica se volvió poderosa a nivel universal. Precisamente el término católico significa universal. La levadura representa aquí a la falsa doctrina que leuda o fermenta toda la masa. La herejía consistía en pagar indulgencias para ganarse la entrada al cielo, siendo que la salvación es solo por gracia. El final de esa época quedó marcado por alguien que se levantó en contra del poderío de la Iglesia Católica, cuyo nombre era Martín Lutero. Quinto, la quinta iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis es la de Sardis y corresponde al tiempo de la transformación que comenzó en el 1517 y llegó hasta el 1648. El nombre Sardis se traduce como fugitivo o prófugo. Martín Lutero huyó de las cadenas del catolicismo. Esta iglesia corresponde a la parábola del tesoro escondido en Mateo 13. Martín Lutero salió de la Iglesia Católica protestando contra sus doctrinas herejes. De allí el nombre de protestantes a todos sus seguidores. El tesoro aquí representa a Israel, y este fue maltratado durante aquel tiempo. Si hubo una cosa en la que Lutero fracasó, fue en su trato ambivalente con respecto a la nación de Israel. Esto es realmente lamentable. Lutero tenía una visión tergiversada en cuanto al pueblo de Israel. Esa fue la razón por la cual este periodo de reformación fue de corta duración. Sexto, la siguiente época de la historia de la Iglesia, 1648 al 1900, es representada por la Iglesia de Filadelfia. Este fue el movimiento misionero que llevó la semilla del Evangelio por todo el mundo. El nombre Filadelfia significa amor fraternal y equivale a la parábola de la perla de gran precio de Mateo capítulo 13. La Iglesia es esa perla de gran precio de la cual nos habla este pasaje. En esta época de la historia de la Iglesia, aunque todavía quedaban ciertos vestigios de la Reformación, ésta se disocia finalmente del mismo para fundar el movimiento misionero que volvió a la base de la palabra de Dios. Dicho sea de paso, durante este tiempo es cuando se redescubrió el tema de las dispensaciones. Séptimo, y por último, a partir del año 1909, comenzó la era de la Iglesia de Laodicea, la cual se extiende hasta la actualidad. Laodicea, cuyo nombre significa el derecho del pueblo, representa a la Iglesia que intenta conformar a todos. Esto es precisamente lo que observamos en la actualidad. La Iglesia como institución intenta acomodarse con todas las opiniones. La época de la Iglesia de la Odisea corresponde a la parábola de la red de Mateo 13. Allí Jesús dice que esta red recoge toda clase de peces, tantos los buenos como los malos, los cuales habrán de ser seleccionados al fin del siglo. Si bien esta es la Iglesia de la apostasía donde reina la incredulidad, existe una esperanza para todos aquellos que descubren el mensaje de la gracia y vuelven a la fe verdadera. Dicho sea de paso, esta es la única iglesia de las 7 del Apocalipsis que no recibió ningún elogio por parte del Señor. Este es el tipo de iglesia que vemos hoy en día. Por un lado están los edificios que representan entidades religiosas
cosas visibles, pero donde mayormente no hay esencia de fe. Y por otro lado está la iglesia invisible, compuesta por todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Hoy en día existen muchos que son solamente cristianos nominales por el hecho de haber nacido en el seno de una tradición, pero que no conocen a Cristo como Salvador. Ser cristiano tiene que ver con una relación personal con Él y no con una tradición o costumbre generacional o familiar. La era de la iglesia de la Odisea, que como dije anteriormente es el momento de la historia en que nos encontramos en la actualidad, se acabará con la llegada de Jesús por segunda vez a la tierra para establecer su reino mesiánico. En este tiempo y hasta que el Señor venga a buscar a los suyos, es cuando podemos aprovechar para echar la red para que sean muchos más los que lleguen al conocimiento del Evangelio. En Mateo capítulo 13, versículo 47, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Así es como comenzó hablando Jesús en la última de sus comparaciones con las otras eras anteriores de la historia de la Iglesia, la cual, como ya sabemos, corresponde al tiempo actual que estamos viviendo. Hoy en día todo el mundo está conectado al Internet. Es más, no podemos hacer otra cosa más que estar interconectados. En realidad, esta red barredera que recoge tanta cantidad de peces podría ser comparada con el Internet. Es la red informática de alcance mundial. Mientras meditaba sobre esto, el Señor habló a mi corazón en relación al mejor aprovechamiento de las redes sociales que tenemos a disposición para expandir el mensaje de la gracia. Esa fue la palabra rema que recibí con respecto a los planes inmediatos de nuestra iglesia local, y en relación a ello acomodamos todas nuestras actividades. El Señor Jesús pronunció estas palabras hace más de 2000 años atrás, pero estas tienen una validez increíble para nuestra generación. Si bien los discípulos en aquel entonces estaban familiarizados con la pesca, Jesús no se refería aquí al tipo de red que ellos conocían. En Lucas capítulo 5, versículo 5, leemos lo que dijo Pedro. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Nueva traducción viviente. Aunque en ambos pasajes aparece la palabra red, en el original griego hay una diferencia notable entre ambos términos. Jesús utilizó la ilustración de la red, que era conocida y familiar para los discípulos de aquel entonces, para explicar lo que vendría mucho más adelante. Para aclararlo mejor, vamos a observar los siguientes gráficos. En el caso de la red a la que se refiere Pedro en el pasaje de Lucas, el original griego utiliza la palabra dictuón, Strong G 1350, y se refiere a la red de pesca en términos generales. Este era el tipo de red con el cual estaban acostumbrados a pescar los discípulos. Los pescadores de aquel tiempo utilizaban naves pequeñas donde cabían solo unas pocas personas, y cuando llegaban al lugar preciso arrojaban sus redes al agua, en las cuales recogían una cantidad de peces relativamente pequeña para consumo diario. A menudo se utiliza la expresión arrojar la red en relación a la evangelización, ¿verdad? Si tomamos el ejemplo de esta red y lo aplicamos al sentido espiritual, equivaldría a la evangelización personal. Una persona le habla del evangelio a otra, y tal vez también algún miembro de su familia recibe la salvación. Es interesante notar que en el pasaje de Mateo 13, Jesús
Jesús utilizó una palabra especial para referirse a la red de los pescadores, la cual es diferente a la que estaban acostumbrados los discípulos. Esta palabra, que aunque también se refiere a red, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y tiene una connotación especial. El término al cual me refiero es Sahene, Strong G 4522. Tiene que ver con una alforja de montura y es una bolsa de cuerda trenzada o red para pescar, la cual se denomina específicamente red barredera, la cual roza y barre el fondo del mar capturando todos los peces que encuentra. Si bien esto no es lo ideal en cuanto al medio ambiente, debemos recordar que aquí estamos hablando en términos espirituales. Esta red barredera vendría a representar los medios modernos de comunicación masiva que hoy tenemos a disposición para la extensión del Evangelio. El Internet, con sus diferentes plataformas y redes sociales, brinda la oportunidad de que muchas personas de diferentes lugares estén participando simultáneamente de uno y el mismo evento. En este gráfico, la palabra Sahene está representada por un buque factoría de grandes dimensiones donde trabajan al mismo tiempo muchas personas en diferentes puestos. Algunos tienen que ver directamente con la recogida de los peces, otros trabajan en la cocina preparando los alimentos para el personal, otros se encargan de la limpieza, etc. Todos coordinados entre sí para un mismo fin. Este buque podría ser comparado con la Iglesia con sus diferentes departamentos y diversos ministerios, todos coordinados entre sí para un mismo propósito. Esta red a la que se refirió Jesús en Mateo 13 ya no es la pequeña red que arrojaban los pescadores desde una pequeña barca, sino que es la red barredera que roza y barre el fondo del mar arrastrando una enorme cantidad de todo tipo de peces, los cuales son seleccionados después de haber sido recogidos. La palabra Sahene es un derivado del término sato, que significa equipar o amoblar, y tiene que ver con una alforja de montura relativamente grande, la cual usaba antiguamente una persona cuando se iba de viaje para colocar todas las pertenencias necesarias para el mismo. La iglesia es el lugar donde la gente es equipada con lo que necesita para tener éxito en su viaje por la vida hacia la eternidad. Es más, el equipamiento adecuado es el mensaje de la gracia divina. En todas las épocas de la historia de la Iglesia hay un denominador común, a saber, la manera en que es recibida y tratada la palabra de Dios. Las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis y las 7 parábolas de Jesús en Mateo 13 tienen que ver de una y otra manera con su palabra, la manera en que es sembrada y su correspondiente fruto o su rechazo. Precisamente la última de las iglesias, la de la Odisea, deja a Jesús, el verbo palabra divina, del lado de afuera de la puerta. Él está a la puerta y llama, dando la oportunidad de recibirlo. Gracias a Dios por todos aquellos que aceptan su invitación y le reciben como Salvador personal. Sin embargo, lamentablemente hay muchos que le rechazan. Esa es la razón por la cual en el mensaje de la iglesia de la Odisea, Jesús comenzó diciendo: Yo soy el Amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús apela a la incredulidad de los hombres. Hoy más que nunca antes, mientras la Iglesia permanezca sobre la tierra, tenemos la maravillosa oportunidad de presentar el mensaje de la gracia por todos los medios posibles para que sean muchos los que acepten la invitación de Jesús y le abran la puerta de sus corazones. Luego que Jesús terminó de mencionar las diferentes parábolas en Mateo capítulo 13, culminó toda su alocución con el siguiente versículo, el cual tiene relación directa con la palabra de la red. Versículo 52. Y él les dijo: Por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro
tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Biblia de las Américas. Si desgranamos este versículo y estudiamos cada palabra en particular de acuerdo al original griego, encontraríamos que tiene estrecha relación con el mensaje de la gracia. Te invito a considerar conmigo el siguiente gráfico. Escriba o maestro, Grammateus, Strong 1122. Discípulo, docto, erudito, Matseteuo, Strong 3100. Padre o cabeza de familia, Oikodespotes, Strong G 3617. Sacar, expulsar, literal o figurativamente. Ekbaló, Strong G 1544. Tesoro o riqueza. Desauros, Strong G 2344. Nuevo, fresco, que toma el lugar de lo viejo. Kainos, Strong G 2537. Y también, aún así, Caí, Strong G 2532. Antiguo, añejo, viejo. Palaios, Strong G 3820. Por tanto, podríamos parafrasear este versículo de la siguiente manera. Cada escriba o maestro que se ha convertido en un discípulo docto del reino de los cielos es semejante a un padre, cabeza de familia o dueño de casa que saca de su tesoro o riqueza cosas nuevas y frescas, las cuales han tomado el lugar de lo viejo, y aún así también arroja lo viejo, añejo y antiguo, que ya no tiene ninguna conexión con lo nuevo. Como habíamos visto, la parábola de la red corresponde a la época de la iglesia de la Odisea, la del último tiempo antes del regreso del Señor a la tierra. La única esperanza para esta generación es el mensaje de la gracia. Cristo en su obra en la cruz cumplió con todas las demandas de la ley y la abolió. Arrojemos las grandes redes del mensaje de la gracia para que sean muchos los que tengan la posibilidad de entrar al reino de Dios. Amén.